Hoy es el segundo sermón de la serie que hemos llamado Esperanza Viva y vamos a ir al primer capítulo, versículos 10 al 12. Nos tocó con mi hermano Felipe Aguilar participar en la preparación de este sermón juntos. Estuvimos compartiendo notas, el estudio, la exégesis del texto, y los dos tuvimos la misma sensación de que era una perícopa complicada. Perícopa, ustedes saben, es una unidad dentro del texto que puede ser analizada independientemente de el resto, siempre en el contexto, pero como una unidad relativamente independiente. Y en algún minuto me sentí tentado a proponerle al equipo pastoral ahí extenderla, sacarme en el lenguaje del pool el pillo de tener que predicar ahí solo en estos 3 versículos que le encontré muy difícil de analizar, y a Felipe le pasó exactamente lo mismo. Sin embargo, la palabra de Dios es tan maravillosa, hermanos amados, que una vez que entramos en el estudio, que meditamos en su contenido, que lo vimos en su contexto, realmente la profundidad y la riqueza del contenido de estos 3 versículos es inmensa, y habría mucho más que decir que lo que vamos a decir hoy día. Por razones de tiempo, no podremos entrar en todas las profundidades de esta palabra que hoy nos corresponde estudiar. Así que ya, sin más preámbulos, les quiero invitar a que busquen en sus Biblias entonces y mantenga ahí la Biblia abierta en este texto. Yo voy a compartir pantalla para que ustedes también puedan seguir la lectura ahí en el libro, perdón, en la proyección, donde dice de la siguiente forma: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Les invito a que inclinen sus rostros, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios eterno, humildemente nos postramos delante de ti, en la presencia de tu santa palabra, entendiendo, Señor, que al abrir las Sagradas Escrituras es verdaderamente como si entráramos en la presencia misma del trono de Dios. Porque tu voz, Señor, es la que es oída. Es tu Espíritu, Señor, que inspiró esta palabra hace tantos siglos atrás, que hoy continúa hablando a tu pueblo. Y nosotros, tus hijos, Señor, humildemente queremos disponer nuestros corazones para escuchar esta palabra tuya, para estudiarla, para meditar en ella, Señor, y también para responder con fe, con devoción, con obediencia a todo aquello, Señor, que tú quieres enseñarnos hoy día por medio de ella. Padre Celestial, nos disponemos entonces y pedimos humildemente que tu Espíritu Santo también ilumine nuestros pensamientos para poder comprender, Señor, y para poder aplicar a nuestra vida, a la situación que cada uno de nosotros está viviendo personalmente y también al tiempo que tu iglesia vive hoy, sabiendo, Señor, que tú sigues cuidando de nosotros. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Muy bien. Dejo de compartir un momentito para introducirnos a este estudio. Tal como decía, es solo 3 versículos que continúan entonces esta predicación, esta serie en la carta de Pedro. Y son días en que particularmente, podríamos decir verdaderamente, son días locos los que nos ha tocado vivir en medio de una pandemia que lleva ya más de un año de trastornar al mundo entero, y nuestro país no ha estado exento de eso.
No sé si su comuna ya salió de la cuarentena, pero nosotros seguimos encerrados acá en Macul. Y por cierto que eso trastorna todo, el trabajo, las finanzas, la vida familiar, y ha sido un tiempo muy difícil. A algunos les ha afectado más que a otros, pero nadie ha quedado indiferente a esta situación. Yo ayer estaba en una clínica en un momento mirando a mi alrededor las personas con mascarillas, todas ellas, y decía, ¿cómo llegamos a esto? Era una cosa así como increíble pensar que ya es algo que nos hemos acostumbrado. Antes era raro ver a alguien con mascarilla en la calle. Uno decía, qué exagerado. Pero hoy día esto además es una norma, es algo que nos obliga la situación. Algunos dicen que ya no debería ser en las calles, en fin, pero ahí está. Agregado a eso tenemos esta situación que Janina decía, no es que el día este sea un día especial, pero sí lo es, ¿ah? En alguna medida, es el día del Señor, pero sí lo es un día histórico, ¿no? Porque nunca antes en nuestro país había habido una votación en 2 días. Ya eso es histórico. Nunca antes en nuestro país había habido una votación con 4 actos eleccionarios simultáneos. Y es primera vez además en que en la historia de nuestro país la ciudadanía, el pueblo de Chile, elige a sus representantes en una asamblea constituyente. Y eso no deja de ser importante. Por cierto, independiente, y esto quiero decirlo con mucha transparencia, independiente del pensamiento de cada uno, trae una cierta dosis de incertidumbre respecto del país. ¿Qué va a pasar durante estos próximos 2 años? ¿Ellos van a poder trabajar tranquilos o va a haber un montón de gente afuera amenazando con quemarlo todo? No sabemos. ¿Cuál va a ser el clima en el que esto se va a dar y qué va a pasar en 2 años más? Y en lo humano, hablo estrictamente en el plano humano, trae una cierta dosis de incertidumbre. A la inestabilidad política de nuestro país, con una creciente tensión entre personas, incluso dentro de las mismas familias, se suma la inestabilidad en el Medio Oriente. Estoy seguro que ninguno de nosotros ha estado indiferente a lo que está pasando en el Medio Oriente, porque uno puede decir, bueno, eso está tan lejos. Pero hermanos, hoy día no hay nada lejos. Nada está lejos, tal vez sí geográficamente, pero todo lo que ocurre en un lugar del mundo repercute en el resto del mundo, repercute en todo el globo, porque estas son situaciones políticas tremendamente trascendentes, porque hay alianzas entre países, porque hay grupos unidos entre sí por pactos de repente semipúblicos, secretos, no lo sabemos, ¿no? Hay grupos de interés tremendamente poderosos, se afecta la economía del mundo, se afecta la estabilidad política. Y aunque uno no quiera, antiguamente se decía cuando en Estados Unidos cuando Estados Unidos se resfría, aquí en Chile estornudamos. Hoy día se puede decir que eso aplica a todo el mundo, ¿no? Y lo que está pasando en el Medio Oriente, que además es trágico, hermanos, porque no solamente hay destrucción, hay esta andanada de explosiones, sino que hay pérdida de vidas humanas, niños, familias enteras de uno y de otro lado, es una comunidad muy mezclada, ¿no? Por lo tanto, ciertamente esto es serio. Lo que está ocurriendo en el mundo hoy día es serio y trae una fuerte dosis de incertidumbre también. Y a eso agregue, lo comentábamos con la Quinta Iglesia el domingo pasado, que hay una creciente tensión entre creyentes. Un hermano que creo que es norteamericano, no estoy completamente seguro, que se llama Will Graham, que vive en España. Él es un pastor que pastorea una congregación ahí en España. Comentaba a través de su sitio de YouTube que hay una organización, un sitio allá en España que se llama Lupa Protestante, que las emprendió en contra de al menos 5 líderes cristianos de una amplia reputación y una reconocida autoridad en el mundo protestante, cuál es John Piper. Estamos hablando de algunos latinos como el pastor Sugiel Michelem, Paul Washer, y están siendo ellos atacados
Aquí me voy a sumar de una expresión que se usa mucho en el mundo político, diríamos fuego amigo, ¿no? Pero no sé qué tan amigo, porque estos grupos muchas veces son personas realmente de una dudosa calidad de cristianos y consideran a estos líderes cuyos libros están en nuestra biblioteca, hemos leído, hemos estudiado, como si fuesen personas peligrosas para la humanidad. Los tratan de poco menos de satánicos. Hermanos, esto está ocurriendo dentro del mundo evangélico. Ya no solo hay ataque del enemigo declarado de la iglesia, sino que ya incluso uno ve esta tensión dentro de la iglesia. Y esto es algo que en cierta forma es preocupante. La iglesia especialmente reformada, cuestionada como si fuese una barrera y hasta una amenaza para el progreso de la humanidad. ¿Por qué? Porque insistimos en la defensa de los valores tradicionales de la fe protestante, de la fe evangélica, en la autoridad de las Sagradas Escrituras, en lo que enseña respecto de la familia, en lo que enseña respecto de la sexualidad, en lo que enseña respecto del matrimonio, en lo que enseña respecto del valor de la vida. Entonces, somos atacados y se consideran los evangélicos especialmente un peligro para la humanidad, para el progreso de las ideas que hoy día están avanzando en el mundo. Así que en esta serie que hemos llamado Esperanza Viva, lo que anhelamos es que cada uno de nosotros individualmente sea ricamente bendecido, pero también como iglesia, con esta esperanza que no es precisamente la que el mundo define y experimenta. Si usted le pregunta a cualquier persona qué entiende por esperanza, él le va a hablar de un deseo, de un anhelo, un ojalá que, ¿no? Una cuestión vaga y difusa como un pensamiento positivo, que está tan de moda hoy de hablar de piensa positivo, ¿no? Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de algo completamente opuesto a aquello. Me encanta una verdadera definición de esperanza que da el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 19, que define la esperanza como una firme ancla del alma en los cielos. Y si usted piensa en un ancla, si alguna vez ha estado en un gran barco de estos transatlánticos, un barco mercante y ha visto el ancla, entonces imagínese esa mole de fierro inmensa, pesada, que tiene el propósito de anclarse, tal como el nombre lo dice, en el fondo del mar, para que el barco esté seguro, para que no sea arrastrado por el viento, para que las corrientes no lo muevan, para que no esté expuesto a los vaivenes del contexto, sino que está firme en el suelo, en el sólido. Bueno, nuestra esperanza, dice la Escritura, es esa firme ancla del alma, pero allá en los cielos. Es una paradoja esto porque es un ancla para arriba. Si usted quiere mirar el cielo así geográficamente, entonces es un ancla puesta en los cielos. Ahí donde está Cristo, detrás de la cortina, como entraba el sumo sacerdote en el templo, desde donde esperamos su venida. Pero nuestra vida hoy día está amarrada a esa ancla, está segura en Cristo, no está expuesto a los vaivenes del mundo. Por eso esperanza es esperanza viva. No es solo esperanza de vida, ¿no? Es una esperanza viva porque es una esperanza sólida, porque está puesta en Cristo que vive y reina por los siglos. Esta primera carta de Pedro fue escrita para sus lectores originales en un conjunto de localidades, si ustedes recuerdan ahí en el primer versículo del capítulo 1, donde estaban dispersos algunos hermanos nuestros a causa de la persecución iniciada por el emperador Nerón. Ahí acusó a los cristianos de Roma de haber incendiado la ciudad, la historia dice que fue el mismo, pero entonces culpó a los creyentes y se extendió una verdadera ola de odio hacia los cristianos, y donde fuera que hubiera cristianos, incluso los propios vecinos los denunciaban, los atacaban, los expulsaban de sus territorios. Entonces este es un grupo de creyentes que huyendo están dispersos en distintas localidades, el Ponto, Galacia, qué sé yo, distintas, ahí usted lo puede leer en el capítulo 1, al principio, y están expuestos entonces a las hostilidades del mundo pagano. Pero es una carta dirigida a nosotros también, porque nosotros
Podemos definirnos como personas que viven en el exilio. Nosotros somos expatriados. Cada uno de los creyentes es realmente un inmigrante, o sí, un inmigrante, porque estamos acá, pero somos de otro país. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Vivimos en suelo extraño, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de acá. Por lo tanto, nuestra situación se asemeja a los creyentes originales, viviendo en la dispersión, con una ciudadanía que es del reino de Cristo. En resumen, dice Simón Kistemaker, el propósito de Pedro al escribir esta carta es el de transmitir un mensaje de esperanza y ánimo. Y la palabra esperanza aparece 5 veces en el libro. Pedro mismo es llamado el apóstol de la esperanza. Así como al apóstol Juan. ¿Cómo se le conoce al apóstol Juan? ¿Quién sabe? No, no es una clase, no me digan. A Juan se le conoce como el apóstol del amor, ¿no? A Pablo, ¿cómo se le conoce? El apóstol a los gentiles. Bueno, Pedro es, y esto me enteré hace poco, el apóstol de la esperanza. Él escribe para que nosotros tengamos esperanza. Ese es su propósito. Y en la primera sección que predicamos el domingo pasado, les recuerda, y hago aquí un muy breve resumen de lo que yo expuse en la iglesia, les recuerda primero quiénes son, que son expatriados, refugiados, escogidos, redimidos y santificados. Les recuerda para qué los llamó el Señor, diciendo que los llamó para una esperanza viva, para una herencia incorruptible y para una salvación que se manifiesta en el presente, pero se va a completar, se va a manifestar totalmente en el regreso de Cristo, y les dice qué pueden esperar en este tiempo, considerándolos como inscritos en la escuela de Cristo, donde lo que empieza la vida del creyente es un verdadero entrenamiento con el rigor de un entrenamiento fuerte, ¿no? Donde el Señor, a costa de pruebas, quiere sacar de nosotros el mejor rendimiento. Esa es la realidad del creyente que vivimos hoy día. Entonces, el texto, que este pasaje que decía al comienzo, nos costó un poquito discernir a dónde iba, este breve pasaje, que son solo 3 versículos, cuando se analiza en relación con el contexto inmediato, el pasaje anterior, nos damos cuenta que el propósito de Pedro sigue siendo animar a los hermanos, llevándolos a distraer ahora su mente de esta mirada de su situación aflictiva temporal presente, dirigiéndola a un plan de Dios amplio, eterno, global, más allá de este momento y circunstancias que les está tocando vivir. Permítanme contarles una historia reciente, una historia personal, que creo que puede ilustrar muy bien este punto. Yo fui sometido a una cirugía el pasado 21 de diciembre. Una cirugía que me habían advertido que iba a ser complicada, me habían dicho que iba a tener un postoperatorio doloroso, pero yo nunca imaginé, hermanos, cuán doloroso iba a ser. Un día les puedo contar detalles, algunos saben, ¿no? El médico me advirtió que podrían haber algunas complicaciones y que habría dolor, pero realmente mucho dolor. Me dio una batería de analgésicos muy potentes. Pero la idea era que iba a sobrellevar toda esa experiencia, porque tú sabes que cuando pasen esas molestias vas a disfrutar de mejor salud y quedarás libre de aquello que te amenazaba con complicarte un poco la vida o incluso poner en riesgo tu vida. No obstante, queridos hermanos, cuando yo estaba con los peores dolores, cuando esto se extendía ya por 1 mes después de la cirugía, tiempo que yo creía que ya deberían haber pasado las molestias, yo realmente me llené de temores, me llené de dudas. Comienzas a dudar de las habilidades del médico. ¿Y qué si este no era el apropiado? ¿Qué si metió las patas? ¿Qué si esto no quedó bien? Empiezas a preguntarte sobre el pronóstico. Imaginas que algo anda mal y no que no haya errores médicos, pero en ese momento tú asumes que aquí algo no está funcionando. Porque es tanto tu dolor, tantas tus incomodidades, que no eres capaz de ni siquiera de recordar que te habían advertido que así iba a ser. Te llenas de incertidumbre.
Pero entonces un día me acompaña mi señora, me lleva a la clínica, casi finalizando el primer mes, y vas con muchas dificultades y haciéndote millones de preguntas, y llegas donde el doctor y él te dice, pase a la camilla, lo vamos a examinar, y le oyes decir, excelente, todo va tal como lo planeamos. No se preocupe que esto va a quedar muy bien, vamos súper bien. Y entonces vuelve la calma y ya nos sentimos mejor. Y sale más animado. Y efectivamente, querida iglesia, pasó el mes justo y las molestias desaparecieron por completo. Pero cuando tú estás en todo el problema, es lo único que tu mente se fija, es lo único que tú ves. No eres capaz de recordar que te habían dado esta advertencia, ni eres capaz de pensar en el futuro. Y eso es lo que Pedro entonces está tratando de decirle a la iglesia. Hermanos, yo sé por lo que ustedes están pasando, pero quiero pedirles que levanten la vista, recuerden que esto fue anunciado y miren hacia dónde va y confíen en el médico divino, que él sabe lo que está haciendo. Con este pensamiento en mente, quiero pedirles que nos asomemos entonces a mirar ahora con un poco más de detalle los argumentos del apóstol Pedro, para que tengamos en cuenta mirar el presente en el panorama del plan de Dios. Este es el desafío que quiero dar a la iglesia hoy día. Mirar tu presente en el panorama del plan de Dios. Y lo primero que el apóstol nos da como indicación para mirar el presente en el panorama del plan de Dios es una mirada a este diseño anticipado y anunciado. Equivale a este médico diciéndome antes de la cirugía lo que iba a pasar, ¿no? Un diseño anticipado y anunciado. Y aquí comparto nuevamente con ustedes el texto donde dice versículos 10 y 11. Y alguien me dijo alguna vez que no era bueno subrayar la escritura para exponerla, pero yo lo estoy haciendo para llevarles a pensar especialmente en algunas partes de este texto. Dice el versículo 10 y 11, la primera parte. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si usted se fija, el apóstol Pedro los toma del presente ahora y los lleva al pasado. Es como que les pone un espejo retrovisor, ¿no? Y les pide, o bien que miren hacia atrás y le den una mirada a la historia antigua de Israel, hacia los profetas que anunciaron en tiempos antiguos este tiempo. Y los señala 3 veces, ¿no? Profetizaron, indagaron los profetas, y estos profetas indagaron diligentemente esta salvación. Y estos mismos profetas escudriñaron en el pasado, ¿no? Los profetas profetizaron, el espíritu que estaba en ellos, y a estos profetas se les reveló. No hay accidentes, hermanos amados, no hay accidentes en el plan de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito por hombres escogidos por Dios para escribir acerca de nuestro tiempo. Pedro quiere que sus lectores originales y nosotros también receptores hoy de su palabra, esta palabra de Dios, no olvidemos que todo forma parte de un plan, de un diseño original de Dios que tiene que ver con algo planificado en la eternidad para ser desarrollado en el presente y consumado plenamente en el futuro. Hablamos acá de una profecía para los profetas del tiempo antiguo batídica, es decir, una profecía respecto de cosas futuras. Estos profetas recibieron la iluminación e inspiración del Espíritu de Cristo no solo para anunciar cosas que iban a ser cumplidas en el Israel de su tiempo, cosas que tuvieron, por cierto, su cumplimiento, sino especialmente respecto de cosas que sucederían siglos después,
el nacimiento del Señor, la preparación por parte del ministerio de Juan el Bautista, la predicación, que sería rechazado, su sufrimiento, su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Destaca Pedro lo que implicó para estos hombres del pasado recibir esta revelación respecto de la salvación futura por medio de Cristo. La expresión usada acá por el apóstol es la misma que se ha traducido en otras partes de la Biblia como exégesis, es decir, un traer a la luz, un sacar a la superficie verdades eternas de Dios por la inspiración del Espíritu Santo, para determinar de quién hablaba la Escritura, en qué tiempo vendría su cumplimiento, que por cierto es una actitud un tanto compulsiva del ser humano. ¿Por qué siempre queremos saber quién, cómo y cuándo? ¿Ah? Eso es algo que Dios sabe que al hombre le preocupa. ¿Quién, cómo y cuándo? Imagínense que nosotros pudiéramos saber anticipadamente el resultado de esta elección de hoy, de ayer y de hoy, ¿no? Ya querríamos saber el resultado y vamos a estar atentos en la tarde para ver ahí todo el cómputo final, porque queremos saber qué va a pasar. Eso es propio de la humanidad. A ellos, dice Pedro, se les reveló mucho, muchísimo respecto de nuestros días, que sería descendiente de David, que nacería en Belén de una mujer virgen, la muerte de los menores de 2 años en la región por parte de Herodes, cuando no pudo matar al recién nacido Jesús, su tiempo en Egipto, que sería entregado a la muerte, muerte de cruz, que resucitaría y muchas otras cosas. Pero Pedro quiere destacar especialmente que a ellos se les reveló claramente que lo que administraban en su profecía les afectaría no a ellos, sino a los creyentes de esta dispensación, lo que ahora es anunciado por quienes predican el Evangelio, lo que ahora un día te fue predicado a ti, creyente en Jesucristo, para que recibieses a Jesucristo en tu corazón. Pero por encima de todo ello, lo que realmente sobresale en el discurso de Pedro es que nosotros hacemos parte de un plan perfecto, diseñado en la eternidad, anunciado por los profetas, cumplido en Cristo, predicado a nosotros, que somos el blanco del eterno amor de Dios. De esto también se hace eco el apóstol Pablo, aquí corresponde el apóstol Pablo, cuando escribe a su discípulo Timoteo y le dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es una especie de panorama general, ¿no?, de lo que es el plan de Dios de salvación. Misterio de la piedad, pero cumplido conforme a un perfecto itinerario de Dios, el Padre, trazado antes que el mundo fuese. Entonces, hermanos, hagamos una mirada a nuestra situación ahora y admitamos cómo es de pequeña nuestra mirada. Cómo es de corta nuestra vista, que cuando estamos pasándolo mal, es todo lo que vemos. Nos centramos en nuestro contexto inmediato, en nuestro tiempo. Ni siquiera nos interesa lo que está pasando en el resto del mundo, en mi situación, ¿no? Pero eso es natural y el Señor lo sabe. Por eso, en relación a este magnífico y glorioso plan de Dios, cómo es pequeñita nuestra situación. Este plan diseñado en la eternidad, anunciado en la antigüedad, manifestado en Cristo, predicado a nosotros para nuestra redención por la fe en el Señor. Es verdad que ha sido un tiempo extremadamente difícil, más para unos que para otros, por cierto. Ni hablar de los hermanos nuestros en algunas partes del mundo que están siendo hoy perseguidos por causa de su fe. Pero quiera el Señor que nuestra mirada se amplíe, se eleve, no solo en hombros de los gigantes de la fe, sino en hombros de nuestro Señor Jesucristo, para mirar más allá de nuestro tiempo y circunstancias, en la perspectiva del plan eterno de Dios para la salvación de la iglesia y del creyente, para tu salvación en particular. Que tengamos esa habilidad de mirar en la perspectiva del plan de Dios. Pero mirar nuestro tiempo en la perspectiva del plan de Dios implica también
poner una mirada en lo glorioso de nuestra salvación. Esta es una salvación realmente gloriosa. Y vamos a ir a nuestro segundo punto, entonces. Una salvación gloriosa. Versículos 11b al 12b. Dice: la gracia destinada a vosotros, estoy citando parte del versículo anterior, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Quiero llamar tu atención hacia la revelación del plan de Dios para la salvación, contenida de manera muy resumida en estos versículos. Acá está descrito el plan de Dios de salvación, el Evangelio. Pues el propósito de Pedro no es exponer exhaustivamente el plan de salvación ni predicar el Evangelio en estos versículos, sino llevar la mirada de sus lectores a la magnífica grandeza del plan de Dios para la salvación. Esta salvación se resume, y dejo intencionalmente ahí los versículos, se resume en nuestra elección, redención, santificación y futura glorificación por medio del sacrificio de Cristo y el anticipado resultado de este, la gloria de su resurrección y la nuestra. Porque habla primeramente de la gracia destinada a vosotros, es decir, por mucho que nos cueste a veces decirlo y enseñarlo, la gracia de Dios para la salvación no cae como lluvia sobre todos los hombres. Nosotros creemos en la expiación limitada unida a esta gracia irresistible, de manera que solo aquellos escogidos para la salvación reciben justicia unida a misericordia, perdón en vez de castigo, salvación en vez de condenación. Eso es la gracia de Dios. Esta maravillosa gracia anunciada siglos antes por los profetas estaba destinada ¿a quiénes? A vosotros, es decir, a los creyentes en Cristo Jesús, y solamente a ellos. Pero no solamente señala a dicha gracia selectiva y totalmente eficaz, sino que nos recuerda que esta salvación implicaba necesariamente que uno solo, Jesucristo, el unigénito de Dios, cuyo espíritu estaba anunciando siglos antes por los profetas lo que habría de ocurrir con su venida, debía padecer en manos de los hombres y el poder religioso y político de su tiempo. Así dice el credo, ¿no es cierto? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, de una manera muy resumida, Pedro les recuerda todos los eventos de la pasión que terminaron con la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura en una tumba ahí en las afueras de Jerusalén, pero además con esta sencilla y breve frase: y las glorias que vendrían tras ellos, les recuerda que nuestro Señor no quedó en esa tumba, sino que el Señor se levantó entre los muertos, venció el pecado y la muerte, resucitando, siendo entonces las primicias de quienes también viviremos por toda la eternidad. Pero además añade como parte de esas glorias que siguieron a la pasión del Señor el anuncio del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué señala ahora el anuncio del Evangelio? Porque por la predicación de estas buenas noticias, muchos otros desde entonces hasta nuestros días han experimentado también este nuevo nacimiento, tener vida nueva, un corazón de carne en vez del corazón de piedra, vidas transformadas, el Espíritu trayendo por la predicación una vida completamente nueva junto a la santificación y la comunión de los creyentes en la iglesia del Señor Jesucristo. Y todo esto en su conjunto, hermanos amados, es algo tan maravilloso, algo tan glorioso, que dice Pedro, algo muy especial, que los ángeles en el cielo literalmente estiran su cuello para mirar estas cosas.
Ellos quieren asomarse a mirar estas cosas tan espectaculares que son incluso asombrosas para los ángeles. Para ellos, que son estos espíritus ministradores de Dios, totalmente fieles, leales y serviciales. Es como si quisiera Pedro llevarnos a comprender que este plan maravilloso diseñado en la eternidad, anunciado por los profetas, cumplido en la pasión de Cristo, aplicado a nuestras vidas de forma tan maravillosa, dejara asombrados a los mismos ejércitos de Dios en los cielos. El apóstol Pablo les dice a la iglesia de Éfeso algo que al menos a mí me resulta muy asombroso. Siempre que lo leo, me vuelve a asombrar que la iglesia, nosotros, la iglesia, enseñaremos a los ángeles de Dios. Fíjese lo que dice Pablo a los Efesios capítulo 3, versículo 10. Voy a dejar de compartir un momento. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A mí me asombra mucho esto. Uno podría pensar, ¿quiénes más que los ángeles conocen el plan de Dios? Pero Pablo dice que la iglesia enseñará a los ángeles, que ellos están asombrados de esto que está ocurriendo. Eso es algo verdaderamente asombroso. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo dejaremos nosotros que las contingencias de este tiempo, los sufrimientos, la oposición a la iglesia, la humillación que muchos, por odio a Cristo, están infligiendo a los cristianos en tantas partes, opaquen el brillo, la magnificencia y el esplendor glorioso de la revelación por medio de la fe en Jesucristo el Señor a nuestras vidas? No permitas que situaciones temporales, situaciones pequeñas con relación a esto magnífico que Dios está haciendo, el plan más glorioso del universo, no permitas que esas pequeñas cosas en tu vida, que te parecen grandes, te parecen difíciles, impidan ver la gloria. Una cosa tan extraordinaria que hasta los ángeles de Dios se asoman para ver lo que está ocurriendo. Como nuestros hermanos del primer siglo, expatriados, dispersos, experimentando grandes sufrimientos, la iglesia en el presente podría ser perseguida, como ya ocurre en muchas partes del mundo. Dios sabe las pruebas que en alguna medida tú mismo podrías tener que soportar. Tal vez lo que hoy estás experimentando, el Señor lo sabe, querido mi hermano. Y te haces preguntas y surgen dudas. Y tienes temor y hay incertidumbre. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Qué significa todo esto que me está ocurriendo? ¿Por qué estas pérdidas tan dolorosas? Pablo tenía en mente y delante de sus ojos cuando escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es precioso esto. Dios quiere que desvíes la mirada un momento de tu vida y tu contexto actual y des una ojeada a la gloria de la salvación manifestada por medio de Cristo. Sin duda, eso hará que todas nuestras circunstancias del tiempo presente parezcan nada, parezcan pequeñitas. No te olvides que Dios es el que está al control de todo. Y finalmente, esta mirada de nuestro tiempo presente en el contexto del plan de Dios nos lleva, en las palabras del apóstol Pedro, a darnos cuenta que todo esto que se dice es aplicado a nosotros personalmente. Personalmente. Vamos a verlo ahí nuevamente en este texto, versículo 10 y versículo 12. Voy a seleccionar ahí para no leer todo completo. Dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ahí Pedro se añade a este grupo de destinatarios,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿A quiénes? A vosotros. Por los que os han predicado. ¿A quiénes? A vosotros. El Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos profetas en el pasado miraron como futuras las cosas que a nosotros ahora miramos, que los ángeles ven admiración, con admiración. Se les reveló a ellos lo que a nosotros ahora se nos ha revelado y que los ángeles desean que también se les revele a ellos. Qué privilegio extraordinario, ¿no les parece? La relación personalizada que describe Pedro como parte de su propósito de alentar y animar a los lectores originales es mencionada por lo menos 4 veces en estos versículos. Gracia destinada a vosotros, sino para nosotros, aquí Pedro se incluye, os son anunciadas a ustedes y os han predicado el Evangelio a ustedes. Así que el plan de Dios no es para una masa humana, no es solo para el mundo, no estoy contradiciendo la escritura, ¿no? No es para las naciones, todo eso es verdad. Ahí el pastor Sebastián me tuvo leyendo el Salmo 67, creo, donde justamente este evangelio a las naciones, a todo el mundo. Pero no te pierdas respecto de eso. Esto tiene que ver contigo especialmente. Es verdad que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ahí fíjense, pasa del mundo una vez más a una mirada personal, para que no dice para que todos aquellos, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, aunque le escribe a toda una congregación, una carta que iba a ser leída en voz alta en alguna de sus primeras asambleas públicas, iba a ser leída esta carta a toda la iglesia, le dice, tú, mi amigo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Evangelio es personal. En la mente de Dios, cada uno de nosotros, con nombre y apellido, con nuestras características físicas, con nuestro corazón, que es lo que el Señor mira, está trayendo este mensaje personalizadamente. Muchos otros pasajes de la Escritura muestran esta relación personal del Señor con sus escogidos. Así que la palabra de Dios por medio de Pedro quiere que consideres tu condición y sepas que Dios sabe exactamente por lo que tú estás pasando. Sabe exactamente lo que tu alma necesita y toda tu vida necesita especialmente. Y proveyó para ti una salvación gloriosa. Mientras preparaba esta predicación, recordé un sermón del pastor Jonathan Muñoz, donde usó una ilustración que para mí era algo súper común, porque trabajé muchos años haciendo eso. Y él decía lo que pasaba cuando le tocó como papá aplicarle un inhalador aerosol con una mascarilla espaciadora a su hijo cuando tenía 2 o 3 años, ¿no? Y era terrible. Yo no sé cuántos papás les tocó pasar por eso y cuántos les va a tocar todavía, ¿no? Pero es súper común porque vean ahí a un padre entonces agarrando a veces con la mamá al niño, sujetándole los brazos por la espalda o a los lados bien apretados, colocando esta mascarilla que el niño no tiene cómo entender lo que le está pasando. Lo único que ve es que le están poniendo algo que él no quiere, que se la están apretando contra su cara y que él querría, siente que lo están ahogando en ese momento y lucha, se desespera y pelea y llora, porque eso es todo lo que ve el niño. No tiene cómo ver ni cómo saberlo todos los estudios científicos previos, toda la tecnología aplicada a ese aparato, a ese dispositivo, toda la maravilla que va a ocurrir en sus bronquios cuando reciban ese broncodilatador y se dilaten y el aire empiece a pasar de una manera espectacular a sus pulmones, ¿no? Él no tiene cómo saberlo, que gracias a ese dispositivo va a evitarse complicaciones mayores.
todo lo que ve es que lo están sujetando y aparentemente están agrediéndolo. Entonces, hermanos, cuando estés en medio de algo que realmente te confunde, que te desorienta, que te trae incertidumbre respecto de tu vida y temes por el mañana, recuerda que esta salvación tiene que ver contigo. Es Dios tratando con tu vida personalmente, como un padre que trata con su hijo, disponiendo todas las cosas para el mayor bien de los que le aman, como dice Pablo a los Romanos capítulo 8. Trabajando en tu vida hoy para hacerla cada vez más semejante a Cristo, porque para eso fuiste escogido, santificado y finalmente serás glorificado. Hoy fuimos invitados por el Señor a mirar el presente en el panorama del plan de Dios. Qué especial invitación. Por muy difícil y complejo que sea, especialmente en estos días en medio de luchas, las pruebas y las incertezas de este tiempo, para los hijos de Dios y también para todo el mundo. Qué bueno es percibir por la bendita palabra de Dios que todo lo que experimentamos en este tiempo hace parte de un diseño previo y anunciado por el Señor, de una salvación gloriosa manifestada en Cristo y en nosotros, y de un plan de Dios aplicado a nosotros personalmente. Personalmente. El Señor sabe que su pueblo es afligido de muchas maneras, que Satanás y el mundo odian a los creyentes, que este mundo es un lugar peligroso y hostil para la iglesia, y que experimentaremos persecución y padecimientos diversos. Pero nos recuerda, yo diseñé el plan de salvación. Mucho antes de que el Señor consumara tu redención, yo lo anuncié a los profetas. Ellos intuyeron que no profetizaban para ellos mismos, sino para nosotros en un futuro remoto. Y tal como fue planificado, así ocurrió. Copio esto de alguna frase que leí por ahí en esto que se comparte en redes sociales. Lo amplifiqué un poco. El Señor dijo que vendría, vino. Dijo que moriría, murió. Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que en el mundo padeceríamos aflicción, pero que debíamos confiar. Él venció al mundo. Y un día vendrá por los suyos, día de gloria inimaginable en que todo será consumado. Algo tan glorioso, algo tan espectacular que los ángeles del cielo desean asomarse para ver esto que está ocurriendo. Ellos no quieren perderse detalle. Quiero, por tanto, querido hermano y hermana, desafiarte a considerar tu tiempo y tus circunstancias personales a la luz de este mensaje del Señor. Y considerando todo lo que acabamos de oír, en primer lugar, tal vez necesitemos arrepentirnos de nuestra falta de fe y de nuestras dudas respecto de la obra perfecta del Señor en nuestras vidas. Tal vez debemos pedirle perdón al Señor por haber desconfiado de Él, por haber tenido estas dudas y pensar que lo que me está ocurriendo se salió de control, ¿no? Considera entonces en arrepentimiento tu situación delante del Señor. En segundo lugar, tal vez debas orar que el Señor mantenga nuestra mirada no en nuestros pies. Tú has oído muchas veces esa expresión, estas personas se miran los pies, o decimos las patas, ¿no? Levanta la vista. No mires dónde estás parado. Mira más adelante, mira la gloria. Mira el plan de Dios en tu vida. Qué grandioso, qué glorioso. Cosas tan fantásticas que hasta los ángeles de Dios quieren asomarse a mirar. Y finalmente, tal vez debamos pedir al Señor que esta sea la fuente de inspiración, no solo para agradecerle y adorarle cada día por esta salvación personal que disfruto y gozo porque el Señor me amó a mí, sino también para seguir siendo de aquellos que anhelamos que el Señor alcance a otros. Y esto que tú recibiste hoy día ha sido algo tan glorioso. ¿No será tiempo que pienses en que debas compartirlo con todos los demás? Hoy día, delante de nosotros hay una inmensa oportunidad
Estamos, como dicen las propagandas, a un clic de distancia de compartir el Evangelio con tus amigos. Hoy día no hay otra alternativa. La gente tiene que recibir las cosas por redes sociales, por referencia, algún link. ¿No será tiempo que empieces a hacer todo lo que esté a tu alcance para que aquellos que aún no han recibido esta gloriosa salvación conozcan a Jesucristo, cambien sus vidas, tengan esperanza en un mundo que padece de falta de esperanza? Que el Señor así lo haga en cada uno de nosotros.